Bienvenidos una vez más a su canal Lo Oculto en el Mundo TV. Gracias por seguirme a través de las redes sociales. Hoy estaremos conversando con Georgie Báez. Es un placer para mí tenerlos aquí. Hoy estaremos conversando con Georgie Báez, controlador aéreo, docente y encargado de la división de diseño de curso de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas, ASCA, nutricionista y al mismo tiempo anciano de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Buenas, Georgie, ¿cómo te sientes? Muy buenas tardes, para mí es un placer poder compartir contigo en tu canal, esperando que la bendición de Dios pueda acompañarnos durante este recorrido de este diálogo que tendremos en esta tarde. Así es, Georgie. Bueno, realmente el placer es mío tenerte en mi canal, así que espero que esta conversación, este diálogo sea provechoso para las personas que puedan tener acceso a ella. Georgie, entonces actualmente tú eres coordinador de aviación en el ASCA. Actualmente en el ASCA nos desempeñamos como encargado de la división de diseño de cursos y programas académicos. Esta división tiene que ver directamente con el desarrollo de los seminarios, diplomados, cursos de educación continuada que se desarrollan en esta Academia de Aviación en la República Dominicana. Perfecto. Nutricionista a la vez, ¿no? Y un cargo dentro de tu organización, dentro de tu secta religiosa. Así es. Tenemos ahí una combinación de tareas y funciones que nos permiten no tan solo desarrollarnos como personas, sino también hacer un servicio a Dios, pero también brindarle a la sociedad una forma de devolverle lo que Dios nos ha dado. Entonces combinamos allí también todo esto con la carrera de nutricionista que hemos estado desarrollando ya durante un tiempo y nos permite también interactuar con la sociedad, con los amigos, con personas que requieren o necesitan algún tipo de servicio en el orden de la nutrición. Muy bien, Georgie. Bueno, hoy, Georgie, estaremos aquí principalmente dando a conocer acerca de algunos aspectos religiosos que las personas desconocen y que en la práctica en muchas ocasiones se efectúan, pero de formas erróneas. Georgie, háblanos un poco acerca de los aspectos proféticos, de lo que está sucediendo hoy día a nivel mundial. ¿Cómo tú ves lo que está pasando? ¿A qué se debe? ¿Está escrito en la Biblia? Las personas realmente que hablan acerca de ello, que tú ves que ejecutan algún tipo de práctica religiosa, ¿lo están haciendo de forma correcta, sí o no? Vamos a ver. Bien, con respecto a lo que está pasando en el mundo, lamentablemente hay muchas voces y muchas cosas que se han lanzado que entran dentro del plano de la especulación. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué profecía podemos tener que se relacione con lo que está pasando ahora mismo? La Iglesia Adventista, en sentido general, es cuidadosa de especular y de decir cosas que no tengan un asidero. Y nosotros, como cristianos, tenemos como regla de fe la Biblia y tenemos la costumbre de poder adaptar y adoptar cualquier posición, pero que sea respaldado por lo que dice la palabra de Dios. Y con respecto a la profecía del tiempo del fin, en la Biblia tenemos el libro de Apocalipsis, que nos presenta diferentes tipos de profecías. Y en el libro de Mateo, el propio Jesús, y en el libro de Lucas, también encontramos dos capítulos interesantes sobre profecía, Mateo 24 y Lucas capítulo 21. ¿Qué dice Jesús con respecto al tiempo del fin? En una oportunidad los apóstoles se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, dinos qué señal habrá del fin del mundo. Dinos cuál es la señal que habrá del fin del mundo. Jesús, lo primero que le dice Mateo 24 es, la primera expresión que aparece allí en el versículo 4 es: mirad que nadie os engañe. Antes de comenzar a desarrollar las profecías o las señales del fin del mundo, lo primero que dice: mirad que no os engañe. Y luego dice a continuación: porque vendrán ¿qué cosa? Falsos cristos, falsos profetas, y a muchos engañarán. Es decir, lo primero que Jesús hace es dar una advertencia y luego pasa a describir algunas de las señales y habrá guerras, habrá rumores de guerra, hambres, pestilencia, que en el idioma original quiere decir más bien epidemias o pandemias.
Es decir, Jesús habló que habrían enfermedades, que habrían grandes terremotos, que habrían rumores y guerra en el mundo. Pero él dijo algo muy importante: todo esto no es el fin. Y dice él claramente, esto es el principio de dolores. Es decir, que no podemos decir que si llegó una enfermedad en el mundo, eso significa que el fin llegó, porque han existido en la historia muchas pandemias y se reconocen alrededor de 4 pandemias principales. Estamos hablando de 1720, alrededor del 1718, 1719 con la peste hubo una pandemia. También hablamos del 1300 en la Edad Media con la peste bubónica. También hablamos de la gripe española en 1918 y ahora esta. Y no vino Jesús, no se acabó el mundo ni en el 1300, ni en el 1700, ni en el 1900. No es una señal definitiva el que existe una pandemia. Es decir, una pandemia no es sinónimo de que ya esto se terminó. Forma parte de un número de señales que debía de suceder. Ahora, ¿qué es lo que hemos observado, lo que estudiamos la Biblia? Que en los últimos años de este siglo, o iniciando este siglo XXI, hemos encontrado que una aceleración de señales que Cristo había ya descrito y se encuentran en Mateo 24, una aceleración que nos va llevando poco a poco a un desenlace. Ahora, ¿dice la Biblia que habría solamente esto? No, hay otras señales. Hay otras señales que tienen que ver más directamente con el establecimiento ya de una situación mundial que conlleve a la venida de Cristo y por lo tanto el término de las cosas como las conocemos ahora. Pero lo que es el COVID-19 está dentro de las enfermedades que Cristo dijo que habría en el mundo. Pero aparte de enfermedades, Cristo dijo que iba a haber guerra y vemos guerra. Pero aparte de eso, Cristo dijo que iban a haber también persecuciones en el mundo contra los cristianos. Y todo esto iba a aumentar, pero aún no era el fin. Habían que esperar porque tenían que darse situaciones muy puntuales para nosotros señalar ya si el fin llegó. Entonces, en ese sentido, yo quiero contextualizar de hacer este preámbulo de la profecía, enfatizando, número 1, que una epidemia, por terrible que sea, no determina que esa es la señal del fin del mundo, como la que tenemos ahora, el COVID-19. No lo determina. Una hambruna tampoco, porque desde los días de Abraham, de Jacob, en los tiempos bíblicos han existido hambrunas, han existido guerras. En 1914, Primera Guerra Mundial, 1940, 1939, Segunda Guerra Mundial. Y por ahí la lista se va de grandes conflictos armados desde que existe la civilización. Es decir, la guerra en sí, hay una guerra ahora en tal lugar, ya el fin viene. No, son parte de los acontecimientos que están descritos allí. Y Cristo dice: no os alarméis, no os turbéis, porque aún no es el fin. ¿Qué dice Jesús acerca del fin? Y será predicado este evangelio del reino para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, Jesús ha dicho muy claro a través de la palabra que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tristemente muchos se perderán, pero antes que todo lo demás pueda venir, él dice claramente que el evangelio debe ser predicado. Así es, Georgie. Sabes que eso que has dicho aclara muchas dudas que tienen las personas en cuanto a las características del fin. Han surgido muchísimas especulaciones a través de las redes sociales, diferentes medios de comunicación, de que el fin del mundo está a punto de llegar. Sin embargo, ahora tú aclaras que en la historia de la Biblia se registran una secuencia de hechos históricos que tienen que ocurrir en diferentes etapas para que la humanidad entienda que lo que está escrito tiene obligatoriamente que suceder como está ahí. Muy buen punto, lo que me dijiste acerca de la Primera Guerra Mundial, 1914. Había dicho a través de una transmisión de mi canal que la Primera Guerra Mundial fue con armas nucleares, pero que ahora se registra nueva vez otra guerra biológica a partir de esta pandemia que ha afectado el mundo completo. Entonces, Georgie, hablaste también acerca de los falsos profetas y entiendo que eso se ha venido dando a través del transcurso de los tiempos.
En estos días incluso hubo una persona que caminó un trayecto muy largo hacia Puerto Plata con una gran multitud detrás, como si fuera prácticamente en los tiempos de Jesús. Y tú acabas de mencionar acerca de los falsos profetas. Quiero que aclares eso bien como un punto en específico para que las personas creemos conciencia y nos lucremos de conocimiento para que nos ayuden más adelante a entender realmente que el único que tiene la potestad para venir y decir al mundo, hagan esto, es el Creador. Sí es. Bueno, muy buena la pregunta en este sentido, porque recientemente aquí persona con una cruz a cuesta, atravesando varias provincias, y en Puerto Plata específicamente una gran multitud le siguió. Es triste ver que a pesar de que lo primero que Jesús nos dice en Mateo 24, mira que nadie os engañe, más adelante en ese mismo capítulo 3 veces dice que a muchos se engañarían, que los falsos profetas engañarían a muchos. La historia registra que a través de los tiempos surgen siempre personas diciendo que han recibido visiones y especulando sobre profecías. Ahora bien, la Biblia nos dice a nosotros claramente qué es lo que nosotros debemos creer. Con respecto a al COVID-19, en las redes sociales hemos visto muchas cosas. Incluso nos han llegado videos de personas que afirman que detrás del COVID-19 está la marca de la bestia. Han llegado videos que dicen que la palabra corona, si usted suma los números de sus letras, da 600, que detrás de todo esto está el anticristo. Pero nunca es bueno especular. La pregunta, ¿está el anticristo detrás del COVID-19? Detrás del COVID-19 podemos decir que se encuentra el mecanismo para luego implantar la marca de la bestia. Todo esto sale a la luz. Ahora, si se habla de la marca de la bestia, ¿cuál es el libro que habla de la marca de la bestia? La Biblia. Si hablamos de profecías y de cuestiones que tengan que ver con intereses eternos, ¿qué material cristiano habla de esto? La Biblia. Entonces, las personas tienden lamentablemente a creerle más a un sueño, a una supuesta visión que tuvo alguien antes que creer la palabra de Dios. Es triste, pero es lo que vemos a diario. Le hacemos más caso a alguien que me diga, yo me soñé, yo tuve una visión, algo que está escrito. Y nosotros tenemos, dice el apóstol Pedro en la primera carta, el capítulo 1, 19 y 20, dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Es decir, que no hay razón para estar en la oscuridad. Dice también primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, no menosprecéis las profecías. Y el sabio Salomón ya había dicho hace mucho tiempo, sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, ¿qué es lo que estamos conociendo? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que el desconocimiento de la segura palabra profética, el conocimiento de lo que Dios ha revelado, está llevando a muchas personas que le caigan atrás a cualquier persona con una prueba cuesta. Que le caigan atrás personas que dicen tener un sueño, una visión, que dicen tener bueno, aquí está la marca de la bestia con el COVID-19. Ahora, yo quiero saber de la marca de la bestia. Yo primero tengo que saber quién es la bestia. Yo tengo que ir a la Biblia. ¿Dónde que habla de bestia? En la Biblia. ¿Dónde que habla de marca? En la Biblia. Entonces, por más hermoso que pueda verse cualquier tipo de explicación profética, por grandiosa que se pueda ver esa profecía, si no está basado en así dice Jehová, no es de confiar. Y le digo esto porque lo que ha llevado a que muchas personas se desencanten en el futuro de su creencia en Dios ha sido las frustraciones. ¿Pero por qué se frustran? Porque van detrás, por ejemplo, este peregrino decía que cuando él tirara la cruz en el mar, ya se iba a ir el COVID-19 de República Dominicana. Y sin embargo, los informes del ministro de Salud Pública siguen saliendo todos los días. 200 y pico, 300 y pico, todos los días siguen saliendo. ¿Qué dicen muchas personas? A ver, pero yo no creo en nada. Y terminan creyendo ni en Dios, ni en la Biblia, ni en nadie. ¿Pero quién no frustró? Dios. No, porque Dios no falla. Se han frustrado ellos, sencillamente por seguir tras tradiciones humanas.
la persona no quiere sacar tiempo para conocer a Dios y la verdad por sí mismo. Y la Biblia es clara con respecto a eso. Mi consejo para todo aquel que quiere estar en la luz y no estar confundido, vaya a la palabra de Dios. Mi consejo es no le haga caso a todo lo que sale por internet. Hay muchas cosas muy buenas, pero lamentablemente hay otras que tienen a confundir. Hay muchas especulaciones. Y como las personas siempre están esperando oír algo de especulaciones, algo grande, y motivar sus emociones, a la gente le gusta el morbo. Pero bueno, entiendo que algunas de las cosas que se están practicando hoy día tiene que ser también por esa razón, por la mala interpretación, y principalmente porque la persona, como tú dices, a veces creemos más en la humanidad que en el mismo escrito que está en la Biblia. Georgie, ¿cómo tú ves este asunto del orden? ¿Tú crees que esto que está sucediendo ahora pueda marcar un nuevo orden en la historia de la humanidad? Bien, hay acontecimientos como lo que estamos viviendo ahora, acontecimientos como estos, que comienzan a trazar un antes y un después. Por ejemplo, tenemos el caso de el 11 de septiembre. ¿A qué dio lugar el 11 de septiembre? El 11 de septiembre dio lugar a que el Congreso de los Estados Unidos aprobara una serie de leyes que anteriormente, si no hubiese pasado eso, hubiese sido imposible aprobarla. Es decir, la seguridad en los aeropuertos y la oportunidad que se le dio a los organismos del Estado para poder vigilar a los ciudadanos, ese tipo de leyes no se hubiesen aprobado si no hubiese pasado lo que pasó el 11 de septiembre del año 2001, porque hubo una catástrofe nacional, o sea, se atacó de una manera terrible a los Estados Unidos. Ahora, hay especulaciones. Así. ¿De dónde habrá venido realmente esto? Porque fue aprovechado inmediatamente y se hicieron cosas que no se hubiesen hecho si eso no pasa. Le abrió el camino para que los Estados Unidos puedan entrar a una región del mundo. Nosotros estamos siendo supervisados constantemente y ahora hay una excusa para eso, porque el mundo cambió. Cuando usted va a viajar de un país a otro, se da cuenta en los aeropuertos, no es lo mismo ni antes ni después del 11 de septiembre. Cambió. Cuando suceden cosas como esta, como la del COVID-19, que tiene repercusiones mundiales, que no es un país solamente, sino a nivel mundial, genera que a nivel mundial también se hagan acuerdos y genera también que el mundo entre en una nueva etapa. Y eso lo conoce cualquier persona que maneje asuntos internacionales, porque ya esto evidencia algo. ¿Qué evidencia? Que algo que sucede a miles de kilómetros en una provincia de China, a pocos meses de suceder allá, está el mundo entero. Por lo tanto, lo que afecta a un lugar, afecta al mundo. Se habla incluso de que las personas utilicen ciertos dispositivos para identificar si han pasado por el proceso de la enfermedad del COVID-19, pero que ese dispositivo no solamente va a tener datos sobre tu salud, sino que también va a tener otros datos personales tuyos. Es decir, se habla de tener un mejor control de los ciudadanos, saber cómo se mueven. ¿Qué oportunidad le dio esto a los estados? Bueno, un estado, gracias al COVID-19, puede entrar a lo que se llama un estado de emergencia. ¿Qué significa eso? Que los derechos constitucionales de los individuos prácticamente son retirados, porque estamos en un estado de excepción y de emergencia. Usted tiene libertad al libre tránsito, pero eso se puede ya eliminar, ese libre tránsito, porque estamos en estado de emergencia. Se puede tratar que tú salgas, que tú tengas. Por eso es que viene la preocupación. ¿Qué traerá esto como consecuencia? Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta, pero sí lo que estamos seguros es que marca un antes y después, porque a partir de ahora, el mundo, si antes estaba en el camino de una globalización, ahora está mucho más cerca. Si antes estaban de llegar a ciertos acuerdos que regulen lo que son las libertades ciudadanas, ahora eso está más cerca. Si antes no tenían excusa para poder lograr ciertos acuerdos mundiales, ahora lo tienen. De hecho, en varios países se han expresado sus autoridades en la necesidad de que exista una autoridad mundial que sirva de ente regulatoria y moral. Es decir, el mundo, este tipo de situaciones, no dicen que ya se acabó el mundo ni el fin del mundo, pero sí dicen
que el mundo se está preparando para poder justificar muchas acciones, muchas de las cuales tendrían que ver con la negación de los derechos civiles de los individuos. O sea, ¿qué excusa tiene el Estado para quitarte tus derechos civiles si no existe un estado de emergencia? ¿Cómo tú entiendes que podemos creer en la versatilidad que posee la escritura? Por lo siguiente, la arqueología ha revelado y ha evidenciado que los hechos históricos tratados en la Biblia realmente sucedieron tal como se presentan. ¿A qué me refiero? Hechos, por ejemplo, que tienen que ver con la existencia de los reyes de la Biblia, como David, como Ezequías y otros más, han sido documentados por hallazgos arqueológicos. Hemos encontrado evidencia de los pueblos y los lugares que allí se mencionan. O sea, la arqueología ha revelado que sí, eso existió tal como lo dice la Biblia. La Biblia habla del acueducto de Ezequías y ese fue descubierto. Se habla del pozo en que bebió David y sus hombres cuando estaban cargados con los filisteos. Ahí está la arqueología mostrando. O sea, los documentos arqueológicos nos han dado toda esa evidencia de que esos lugares que menciona la Biblia no son ficticios. Ahí están los lugares como Betel, ahí está el pozo de Jacob, todavía existen. O sea, lugares como Bethesda, Galilea, todos estos lugares, además las vasijas, los monumentos mencionados en la Biblia, han aparecido una gran cantidad de ellos. Y lo que nos dicen es, oye, lo que tú estás leyendo no fue un cuento. Mira aquí la arqueología como te lo demuestra. Mira que van la pala del arqueólogo, va desenterrando todo esto. Nosotros nos maravillamos sobre eso. Eso por un lado. Segundo, o siguiendo en la misma arqueología, en el año 1948 sucedió el acontecimiento más importante que ayuda a la credibilidad de la Biblia. 1948, graben esa fecha. En ese año, un niño encontró lo que se llama las cuevas del Qumran. Son unas 40 cuevas que están cerca del Mar Muerto. ¿Qué él encontró en esa cueva de manera muy coincidente? No diría coincidente, yo diría milagroso. Porque él era un niño pastor de cabras, una cabra se le pierde, él anda buscando su cabra, ve un hueco y cree que la cabra se fue para allá, tira una piedra, oye que suena algo, llama a su prima al día siguiente, van a ver qué fue lo que sonó, y cuando van a ver y entran a la cueva, encuentran allí una vasija, y en esa vasija encontraron varios rollos escritos. Ellos no entendieron las escrituras de esos rollos, sencillamente se lo llevaron y se lo llevaron a su tienda. Luego, días después de estar en su tienda allí, se lo llevaron a la ciudad para intercambiarlo por provisiones. Y un mercader de la ciudad de Belén, llamado Cando, ve el material, aunque no entiende las escrituras, dice, oh, pero este material se ve interesante. Y se lo da por unas cuantas provisiones. Luego él busca y se comunica con el profesor de religión de la universidad, y cuando el profesor ve lo que tiene en la mano, encuentra que tiene en su mano casi el rollo de Isaías por completo. Pero lo interesante no es todo esto, sino que cuando lo llaman a un especialista a ver de qué fecha era este rollo y estos documentos, encuentran que era alrededor del año 100 antes de Cristo. Tenían 2000 años de antigüedad, 2000 años y más de antigüedad. Sin embargo, estos pergaminos de más de 2000 años de antigüedad que tenían, ¿verdad? No era lo único que había en esa cueva. Luego los arqueólogos fueron otra vez al lugar, y de esa cueva que encontró ese joven por casualidad, descubrieron que habían alrededor de 40 cuevas más, donde habían muchísimos rollos más. ¿Y qué vieron estos rollos? Que habían secciones de todo el Antiguo Testamento, con excepción de un solo libro, el libro de Esther. Habían secciones de todos los libros del Antiguo Testamento, pero eso no es lo interesante. Cuando tomamos el libro de Isaías, estamos hablando de un libro que ya se comprobó que ese pergamino era de los años antes de Cristo. Cuando lo comprobamos con el que tenemos hoy en día, usted puede ir hoy en día al Museo del Libro en Jerusalén y va a encontrar el rollo de Isaías y los rollos del Qumran, del Mar Muerto, allí a disposición para todo aquel que quiera verlo. Usted puede irlo y compararlo con lo que tiene. Y los historiadores han quedado admirados, porque este es el descubrimiento más significativo que demuestra que a pesar de los años, la Biblia mantiene su calidad histórica y que no ha variado de forma sustancial con relación a lo que tenemos hoy en día.
ese hallazgo me dice a mí que Dios preservó las escrituras en ese sentido. Excelente, Georgie. Bueno, creo que mejor claridad de ahí no se requiere para poder entender todo lo que realmente has dicho en los casos anteriores. Georgie, entonces, finalmente, algo que tú quieras, un mensaje, dejarle a la sociedad a través de esta entrevista. Bien, lo que queremos decir a la sociedad, número uno, crea en la palabra de Dios. Es la fuente segura de verdad, de autoridad y de salvación. La Biblia se escribió para nuestro beneficio espiritual, para que tengamos la certeza de que Dios nos ama. La Biblia es cierto que fue escrita por hombres, pero hombres inspirados por Dios, con un mensaje claro, con un mensaje profético sin fallas, y que es mejor hacerle caso a lo que dice la palabra que hacerle caso a visiones, a sueños y a cosas de personas que no se saben de lo sacaron. Hay seguridad en la Biblia, eso es lo primero que quiero decirle. Segundo, a pesar de la enfermedad que estamos viviendo en el mundo hoy en día, de este COVID-19, no pierda la esperanza. En Cristo siempre hay esperanza. Si hacemos la parte que nos corresponde, tomar las precauciones del lugar, tomar los cuidados del lugar, entonces podemos confiar claramente que también Dios hará su parte. Dios dice que en medio de las situaciones difíciles, Él nos va a acompañar, nos va a guiar y va a estar con nosotros siempre. Les digo, estos son señales. Mateo 24 habló de enfermedades, habló de epidemias, habló de pestilencia, pero no es que ya se terminó todo. Para que todo se termine, tenemos que, lo que conocemos la verdad, predicarla al mundo. Y cuando el evangelio se ha predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendría el fin, dice Jesús. Por lo tanto, ¿en qué tenemos que concentrarnos? No concentrarnos en el temor, cuidado con lo que va a pasar, no, concentrarnos en amar a Dios, en tener una vida de servicio desinteresado hacia el prójimo, en ser humildes, en conocer al Señor de verdad a través de su palabra, aprovechar el tiempo de cuarentena para encontrarnos más con Dios, creerle a Él y solo a Él. Y es verdad, el mundo y las autoridades mundiales se preparan para un conflicto final. No sabemos qué hay detrás, pero sabemos que Satanás existe y estará trabajando y está trabajando para lograr conformar un gobierno mundial. Sin embargo, Dios dice que va a proteger a su iglesia, va a proteger a los suyos, va a trabajar a su pueblo. No importa lo que sucede, si tú guardas los mandamientos de Dios y tienes la fe de Jesús, tendrá el sello de Dios. En otra oportunidad te diría y te explicaría lo que es la marca de la bestia, para que no te dejen engañar y para que estés claro con lo que dice Jehová. Eso es todo. Así es, Georgie. Muchas gracias por lucrarnos con tantos conocimientos. Bueno, ya espero tenerte aquí en otras ocasiones, ya que además de ser anciano, adventista, también es nutricionista y también trabajas en el ASCA. Así que me des la oportunidad, el espacio, para que en otra ocasión también podamos conversar acerca de esas dos áreas más en las cuales te desenvuelves. Para mí fue realmente un placer tenerte aquí. Amén. Para mí fue un honor. Cuenta conmigo para cualquier otra oportunidad, poder conversar. Siempre es grato conversar sobre todos estos temas y sobre otros que tengas en mente sobre lo que nos desarrollamos actualmente. Así que fue un placer, de verdad que sí, y una bonita experiencia. Así es. Muchas gracias, Georgie.